Historias es el nombre del último libro de Jorge Bafico, un libro que si uno lo encuentra en estos días lo va a encontrar con el olorcito a nuevo que tiene los libros y que es una cosa, para uno que es medio fetichista de los libros diría, es una cosa alucinante. Jorge, gracias por estar por acá de visita, amigo de la casa. Un libro que salís a recopilar, más una recopilación de lo que han sido tus columnas, primero en Caras y Más Caras, también en Abre Palabra, en Océano FM y también algunas que trabajaste en su momento aquí en Nick en las mañanas de Televisión Nacional. Y yo pensaba cuando lo leía, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de un psicoanalista cuando empieza a salir del ámbito de donde hace las sesiones, digamos, y pasa al ámbito comunicacional y pasa a los medios? ¿Qué te empujó para eso? Es una pregunta psicológica, casi de análisis. Yo creo que un poco el azar, ¿no? En primer lugar, es el azar. Yo cuando saqué mi primer libro, que llamaba Casos Locos, fui invitado al programa de Gustavo Rey, Caras y Más Caras, y empezamos a hablar del libro y terminamos hablando de Paul Auster y de la necesidad del escribir para alejarse del dolor. Y terminamos hablando de música y de literatura, de cine, y Gustavo me propuso hacer una columna semanal en ese programa, en Caras y Más Caras. Y para mí fue una cosa rara, ¿no? Yo venía de un ámbito muy académico y sin ninguna pretensión de estar en una radio, por ejemplo, pero bueno, soy un tipo bastante atrevido en algunas cosas. Y empecé con la columna y empecé a hacer algo que a mí yo desde adolescente empecé a analizarme y yo me acuerdo que le decía a mi psicóloga, a mi terapeuta, que yo quería escribir libros sobre acontecimientos de la realidad. Era una cosa que cuando yo lo decía tampoco entendía mucho lo que estaba diciendo. Pero sentías algo ahí, era como una necesidad o como una Pero algo intuición. había, a tal punto que yo pensaba ser psicólogo social porque pensé que desde ese lugar se podía abordar mejor la cuestión esta, ¿no? Y terminé siendo psicoanalista, pero haciendo exactamente lo que yo quería. O sea, que algo de mi deseo estaba en juego y bueno, yo seguramente eso, sumado al azar, a la suerte de encontrarme justo con Gustavo Rey y que él en el momento me plantea, bueno, y a partir de eso empezó una forma de comunicación bien diferente que lo que puede ser en el consultorio de uno, ¿no? Eso se mantiene, el hecho de vincular de repente un hecho de la realidad, algo que pasó, esas cosas que querías contar de adolescente, pero muchas veces lo vinculás con, de repente, con citas, en el libro está plagado de citas a trabajos de artistas, a canciones y demás. Es como hacer confluir dos mundos que te apasionan, ¿no? Sí. Lacan decía, es mientras que leo que encuentro, ¿no? Y a mí me pasa eso, mientras voy leyendo y viviendo, me voy encontrando con acontecimientos que me golpean y que me hacen pensar desde otro lugar a lo que se puede pensar como desde lo cotidiano. Por ejemplo, una novela de Sándor Mara y cómo puede ser La herencia de Esther, a mí me despierta la curiosidad de pensar lo que es un psicópata. Perfecto. Y su relación con su partener, o sea, siempre hay un partener que participa del juego del psicópata que de alguna forma es el que manipula al otro, ¿no? O me puedo encontrar con un artista como Yayoi Kusama, que hizo una exposición en el Malva hace muy poquito, que es una artista muy reconocida en Japón, pero una gran psicótica, una mujer que vive en un hospital psiquiátrico hace 30 años y que su arte, que termina en las carteras de Louis Vuitton, por ejemplo, tiene que ver, más allá con la obra, con que no se mate. Entonces, lo que yo hago simplemente es buscar un resto diferente a esa historia que voy contando. Cuando decís lo de diferente, es un concepto que repetiste hace un ratito también, estaba pensando que el aporte que también hace cuando haces el corte y la selección de obras de artistas, también tiene que ver con la sensibilidad del artista, ¿no? El artista nos acerca a las realidades desde otra sensibilidad, desde otro lugar, ¿no? Exacto. Es como sumar una nueva mirada. Los artistas pueden decir cosas que son casi del orden de lo inenarrable. Uno lo ve con Rosa Montero, por ejemplo, cuando habla del duelo. Exacto. Uno puede pensar en una definición psicoanalítica del duelo muy pomposa y muy rebuscada, y sin embargo escuchan a Rosa Montero decir lo mismo desde otro lugar, desde una forma mucho más simple. Que también es algo que estás hablando, que en realidad hay uno de los capítulos del libro refiere justamente al duelo y particularmente hablas de Rosa Montero. Pero hay otros que también le hacen a la reflexión sobre el propio trabajo del psicoanalista. Sí. Estoy pensando de hacer referencia a un libro de Irving Yalom que se llama Desde el diván, y que ahí hablas de la contratransferencia, de cómo el psicoanalista corre el riesgo a veces también de errarle, como cualquiera de nosotros en su oficio, pero en ese caso está trabajando sobre un material mucho más delicado, ¿no? Sí.
Sí, este libro toca diferentes tópicos que básicamente tienen que ver con mi clínica. O sea, con lo que yo veo y escucho en mi clínica, y es una forma de poder hacer algo con eso para mí, porque eso que uno va escuchando todo el día, todo el tiempo, nos va afectando. Y entre otras cosas, el duelo, la resiliencia, el amor, la muerte, está también el trabajo del analista o el trabajo del terapeuta, y cómo de alguna manera eso influye en cada uno de nosotros, cuando me refiero a los analistas, la clínica, y qué es lo que puede pasar con eso. Entonces, lo que yo hablo de Irving Yalom, aunque es una novela en realidad, es una ficción, pero no deja de ser un caso clínico, es qué pasa cuando un analista entiende que le está haciendo el bien al paciente. Y un analista nunca puede hacer el bien al paciente porque sería su bien. ¿Qué es hacer el bien al otro? ¿Es querer al otro? ¿Es ser el padre del otro? ¿Es ser el amigo? ¿Es el confidente? El analista es otra cosa, ¿no? Exacto, el consejero, el que le dice por dónde caminar. Entonces yo marco ahí, a partir de un caso que aparece en ese libro, algunas discrepancias, como también hablo en Los Soprano, en uno de los capítulos de Los Soprano, cuando la mujer de Tony Soprano empieza un análisis, que es bastante terrible esa primera entrevista que tiene, y bueno, yo planteo cuando la contratransferencia está tan sesgada en un terapeuta, ¿no? Entonces toco como diferentes tópicos que tienen que ver siempre con lo que uno va trabajando en la clínica, ¿no? Hay otro que aparece también, que es un tipo que ha trabajado mucho sobre no sé sobre la psicología, pero sí sobre la neurociencia y demás, que es Oliver Sacks, que es el que, cuando hablabas de resiliencia recién me acordaba, que es con el que haces referencia, ¿no? Sí. Un individuo que también ha escrito mucho sobre sus casos clínicos, que son en muchas oportunidades extremos. ¿Eso ayuda entonces a la reflexión sobre tu tarea cotidiana, digamos, sobre su trabajo? A mí me hace muy bien escribir. Es terapéutico. ¿Es catártico, como dicen? Para mí es catártico. Yo tengo una necesidad vital de escribir, que lo fui comprobando con los años. O sea, es algo que me empuja, no puedo dejar de escribir. Pero necesito, seguramente, para acercar algo de esa locura que escucho diariamente. En Oliver Sacks, que yo sé que es un autor que a vos te gusta mucho también, Oliver Sacks con los años se ha ido transformando en un tipo cada vez más humano. De ser al principio un gran médico, neurólogo que estaba atrás de los casos raros, poco a poco se fue convirtiendo, ¿no? Un gran médico siguió siendo, pero en una persona que empezamos a conocer desde otro lugar, y tanto en El Tío Tuxteno, que es el libro que yo hablo, como en su último libro, que no recuerdo exactamente el nombre, pero tiene que ver con su problema en los ojos. Sí. Ojos algo se llama el libro. Él en El Tío Tuxteno, él habla de su trauma, ¿no? De cómo su trauma de su infancia, él fue separado de su familia por el tema de la Segunda Guerra Mundial, fue llevado a un colegio donde pasó muy mal, donde fue torturado, donde fue maltratado de todas formas y de todas maneras posibles. Él cuenta cómo eso de alguna forma lo constituyó como ser, como sujeto, hasta tal punto que terminó siendo médico por eso. Entonces yo lo que tomo son como esos pequeños restos de las historias, pero que van marcando la singularidad de un individuo, ¿no? Yo no hice esta columna, pero perfectamente la podría haber hecho en el libro, que es un libro que estoy leyendo ahora, que es sobre John Lennon, donde uno va descubriendo cómo Lennon, a partir de quien escribe el libro, va tomando diferentes entrevistas y va haciendo una especie de collage y va marcando la singularidad. Uno se da cuenta cómo la historia marca a un sujeto en su genialidad, en su locura, en su violencia. Entonces, eso es un poco lo que yo hago, ¿no? Tomo esos restos para armar una historia. Sí, y los has en esos casos, pero no hemos referido a otros, pero también tomas casos surgidos de la crónica policial y reflexionás sobre las características de repente de, bueno, el caso que fue para mí de los más impactantes de los últimos años, esos dos niños de Maldonado, uno de 14 y uno de 11, que terminan matando a un amiguito de ellos, y todo lo demás. También ahí haces análisis que salen, digamos, de las páginas policiales. Lo que hay una constante que se mantiene, que a mí me parece interesantísimo, y es, los capítulos son breves, son cortos, y agarrás un concepto y desarrollás de un concepto. Es algo reflexionado, supongo, es una, llamémosle, estrategia de comunicación. Yo creo que es un estilo, no sé si intenté hacer una estrategia. Si fue una estrategia, mucho mejor. Y si esa estrategia además funciona... Claro, porque no distraes. Pero es un estilo, creo, que es un estilo que he logrado con los años, de estar acá durante bastante tiempo, haciendo unas columnas también, obviamente, en Océano FM, donde estoy hace tiempo. Y bueno, y una cosa por un tema de tiempo de aire que uno tiene, va como cercando la cuestión a darle un foco. Y ese foco tiene que ver con un estilo, ¿no? Esto que vos hablás del crimen, yo tomo dos casos, tomo asesinato de Maldonado, que fue bastante terrible, y el de Pueblo Goñi, y sobre todo para poder pensar lo que hoy los psicoanalistas hablan de la agitación de lo real, ¿no? Donde las normas y donde lo simbólico ya no
no limita y la violencia se manifiesta por doquier y sin ningún tipo de limitación, que es lo que yo creo que pasa mucho en este caso de estos preadolescentes que planifican una muerte por odio, o sea, porque no hay un motivo real por sin angustia, sin culpa, sin angustia, que es una cosa que se está viendo mucho en los adolescentes, ¿no? La falta de pasión, la falta de angustia, la falta de deseo, se ve a través de la depresión o se ve a través de las patologías del acto. Y bueno, yo lo que intento es hacer como un paneo de las patologías actuales, de lo que se ve hoy a través de cosas cotidianas para que la gente tenga una referencia. Cuando uno dice Los Simpson, piensa en la familia, en el dibujito, en el cómic, y sin embargo yo lo que trato de hablar es del problema que hay hoy con el padre. O sea, el padre que es la relación entre Homero y el padre. Un padre desfalleciente. Hoy el padre de la modernidad es un padre desfalleciente, un padre que no responde. Y bueno, eso es un poco lo que trato de ir trabajando. Bien, el libro se llama Restos de historias, lo escribió Jorge Bafico. Es súper agradable de leer, es súper sencillo y sobre todo lo que tiene, o lo que a mí me gustó, es cómo, eso que decía Jorge recién es cierto, va dejando cosas para reflexionar sobre el ser humano, nos ayuda a conocernos un poco, de repente a entender cómo funcionan algunos mecanismos, por más que en algunos casos de repente sean extremos, como este que hablamos de los adolescentes, pero nos ayuda a entender un poco el ser humano, sus circunstancias y sus locuras también, ¿no? Así que nada, felicitaciones por el libro, Jorge, está súper recomendado y nos estaremos viendo en breve, vos sabés que acá tenés las puertas abiertas. Muchas gracias, como siempre, por tu respeto y por tu lectura atenta. Gracias a ti.